¿Te pasa que se te ocurren 1000 ideas por minuto? ¿No empezaste una cosa y ya te motiva la otra? ¿Te sale fácil empezar algo nuevo, pero te cuesta sostenerlo en el tiempo? Si te pasa, quédate, porque en este episodio te comparto herramientas útiles para materializar ideas siendo multipotencial y por qué decir que no es una de las claves para eso. Te doy la bienvenida a Emprendedoras Multipotenciales. Soy Angie San Martino, licenciada en Ciencias de la Comunicación y tengo una escuela online donde enseño todo lo que sé sobre comunicación y negocios digitales. Y además de eso hago 1000 cosas más. Si sos de esas personas como yo, curiosas, con muchos intereses, que viven con esa sed de aprender cosas nuevas todo el tiempo y sentís la necesidad de llevar esos aprendizajes a la vida laboral, estás en el lugar correcto. Después de animarme a dejar trabajos que me hacían sentir asfixiada, logré diseñar una vida profesional a mi medida a través del emprendimiento. Y en este podcast quiero ayudar a otras mujeres a lograr lo mismo. A lo largo de estos episodios espero ser tu guía, tu compañía y tu dosis de motivación semanal mientras trabajas en esos proyectos que te acercan a la vida que soñas. Si ya decidiste que no querés esperar a que las oportunidades caigan del cielo y estás comprometida a crear las tuyas propias, quédate, que empezamos. Buenas, te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Emprendedoras Multipotenciales. Quiero agradecer brevemente por el recibimiento que tuvo este podcast. La verdad que me llegaron muchísimos comentarios, mails, mensajes directos de Instagram, menciones en Instagram. Bueno, de muchas formas me hicieron saber que sintieron este podcast como una compañía y como algo lindo, así que la verdad que me emocionaron mucho y les quería agradecer. Siento que está llegando el mensaje que quería transmitir y que está teniendo ese impacto positivo que busco con este podcast. Así que gracias por escucharme, gracias por compartirlo y gracias por hacerme saber que les gustó y que lo valoran. Les recuerdo que pueden suscribirse en la newsletter que tengo, lo pueden buscar en la descripción de este episodio, de cualquier otro episodio del podcast o directamente en mi página web para poder recibir todos los episodios y estar siempre al tanto de cuando saco un episodio nuevo, de las notas del programa y todo el material complementario que voy subiendo. De hecho, si se fijan en mi blog, ahí van a tener todos los episodios y ahí tienen todas las notas del programa. Vieron que a mí me gusta mencionar charlas TED, libros y todo eso. Bueno, todo eso lo tienen ahí en esos artículos de blog, así no se pierde y lo pueden encontrar cuando lo necesiten. Me di cuenta también que hay muchos hombres escuchando y me parece buenísimo. Yo voy a hablar en femenino por lo general porque realmente estoy comprometida y tengo muchas ganas y es algo que necesito, esto de empezar a crear una comunidad de mujeres multipotenciales que nos entendamos entre nosotras y que nos acompañemos y que nos podamos ayudar, pero desde ya que este contenido está abierto 100% a cualquier persona que le resulte interesante este tema de la multipotencialidad, así que también les doy la bienvenida. Volviendo al tema de este episodio, quiero hablar sobre una característica de las personas multipotenciales que es una bendición y una maldición al mismo tiempo. Al menos yo lo vivo de esa forma. Esta característica es la de tener muchas ideas. No solo muchas ideas, sino muchas ideas que me emocionan, que me apasionan, que tengo ganas de ver en la realidad, de materializar. Y esto nos hace muy buenas empezando proyectos, iniciando cosas. Nos ataca una idea, supongamos, de un proyecto de emprendimiento, nos ponemos a investigar, empezamos a desarrollarla, vivimos para esa idea, respiramos esa idea y de repente aparece una mejor. No tiene nada que ver con la idea en la que estábamos trabajando. Ni siquiera es sobre un emprendimiento, es sobre una campaña de concientización que se podría hacer para colaborar con un tema específico que nos interpela. Entonces, la idea actual ya no nos emociona más. Pierde sentido y cada cosa que hacemos tiene el peso de ocupar tiempo preciado que podríamos estar usando para desarrollar la otra nueva idea. Y así, la bendición de tener muchas ideas se convierte en esta maldición que les decía. Yo personalmente soy así y si rastreo en mi historia descubro que muchas cosas las empecé apasionadamente y al poco tiempo me aburrieron. Pero también descubrí que ser disciplinada y enfocada trajo sus beneficios porque los proyectos que más frutos y mejores frutos dieron me llevaron tiempo. Entonces se me presenta esta pregunta incómoda. ¿Tengo que dejar de divertirme creando ideas nuevas? ¿Tengo que bancarme el sufrimiento del aburrimiento para ver un proyecto evolucionar? ¿Me conforma simplemente tener muchas ideas o necesito verlas materializadas?
Porque una cosa es tener muchas ideas y otra cosa es materializarlas. Con respecto a este tema, Elizabeth Gilbert dice algo muy interesante en su libro Libera tu magia, porque dice que las ideas se mueven por un único impulso, que es manifestarse, materializarse. Y la única forma que tiene una idea de materializarse en nuestro mundo es a través de la colaboración con una persona humana. Entonces es solo a través de los esfuerzos de este ser humano que una idea puede ser escoltada fuera de ese mundo etéreo en el que viven y llegar al reino de lo real. Estas son sus palabras. Ahora bien, tengamos en cuenta eso por un lado, pero por otro lado les cuento de un libro que leí que hablaba de cómo funciona la cabeza de los multipotenciales, que decía que muchas veces nos divierte tener ideas, pero no tenemos la necesidad de llevar absolutamente todas a cabo. Entonces quizás lo que tenemos que hacer es aprender a discernir cuáles son las ideas que merecen nuestro tiempo y cuáles nos divierten para escribirlas y soltarlas. Lo que dice Elizabeth Gilbert de esto es que cuando una persona no agarra esa idea para materializarla, lo que puede pasar es que esa idea siga su camino en busca de otra persona que sí la pueda materializar. Y eso está muy bien. Entonces me parece que en última instancia lo que tenemos que pensar no es solamente en aprender a discernir cuáles son estas ideas que sí queremos materializar, sino que también tenemos que hacernos la idea de que vamos a tener que hacer un pequeño duelo por cada una de esas ideas que no vamos a poder materializar y que probablemente van a ir en busca de otra persona que sí se pueda hacer cargo de eso y que quiera hacerse cargo de eso. Pero qué difícil elegir, ¿no? ¿Cuáles se van y cuáles se quedan? Vamos a tener que primero enfocarnos en entrenarnos a nosotros mismos para entender cuándo le estamos diciendo que sí a una idea porque realmente queremos verla materializada y cuando estamos diciendo que sí porque hay otra cosa en juego, como por ejemplo este ego de querer materializarlas absolutamente todas y no dejar que se nos escapen para que se ocupe otra persona. Y les quiero compartir una anécdota personal que se relaciona con esto. Hace muchos años me fui de viaje a Nueva York con mi novio. Todo esto no aporta nada a la historia, pero queda como más cool, ¿no? Para que se imaginen que estoy ahí cerca del Central Park. Véanlo, visualícenlo. Angie Cool en New York. Y me llevé un libro para leer de Shonda Rhimes, que por si no saben, yo soy fanática de Grey's Anatomy. Shonda es la creadora de Grey's Anatomy y otras grandiosas series. Así que cuando vi que Shonda tenía un libro, dije, este libro es para mí y es el libro para leer en Nueva York. El libro se llama The Year of Yes, o sea, el año del sí. Y el libro empieza con una anécdota familiar de ella en donde cuenta que la hermana en un determinado momento, cuando ella le está contando todas las invitaciones que tiene y qué sé yo, que le invitaron de acá, de allá, no sé qué, la hermana le dice, pero vos nunca decís que sí a nada. Y ella se queda maquinando, se queda procesando esta información. Como que la hermana no le prestó mucha atención porque dijo, sí, total, vos nunca le decís que sí a nada. Entonces ella se queda pensando en todo esto y se da cuenta de que la hermana tiene razón. Entonces se propone empezar a ser una persona que dice que sí un poco más seguido. Se plantea que durante un año va a decir que sí a todo. Pero volvamos a Angie leyendo Cool Nueva York, Central Park, ¿se acuerdan? Visualícenlo. De repente estoy en mis vacaciones, estoy leyendo este libro, pero pasó lo opuesto a lo que pensé que iba a pasar. Yo esperaba sentir motivación mientras leía por el parque y comía una dona, no sé, pero en lugar de eso empecé a sentir enojo. Empecé a sentir ansiedad y empecé a sentir frustración. Me di cuenta un poco de lo que estaba pasando y empecé a tratar de registrarlo y de hacer sentido. Y descubrí que ese enojo venía de que me molestaba mucho la idea de decirle que sí a todo. Porque todo, en la mente de un multipotencial especialmente, es un montón. Me di cuenta de que yo estaba en la situación opuesta a Shonda. Yo no sabía decir que no. No sabía ni siquiera decirme a mí misma que no. Por un lado, pensaba que decir que sí a todo me hacía una persona valiente, ¿no? Que va en busca de lo que se propone, que hace cosas. Pero viéndolo más de cerca, en realidad, me hacía una persona que empezaba muchas cosas y no las terminaba llevando a fondo. Y el hecho de hacer tantas cosas me daba la excusa perfecta para poder decir, bueno, no, tal cosa podría haber sido mejor,
y podría haber sido una gran idea, pero no tuve tiempo de desarrollarla del todo. ¿Vieron que algunas personas se boicotean para evitar el fracaso? Bueno, yo me boicoteaba para evitar el éxito. Era cuando la cosa se empezaba a poner buena, cambiaba y pasaba a otro tema y tenía la excusa perfecta de que, bueno, estoy con 1000 cosas, por eso no salió del todo bien. Creo que una parte de mí creía que cuando me fuera demasiado bien con algo, me tenía que casar con eso. Y ahí iba a tener un problema porque iba a dejar de tener esa libertad que tenía en ese momento, que valoraba tanto, que era la de poder saltar de una idea en otra sin consecuencias aparentes. Era como ser una eterna soltera de las ideas, ¿no? Como esa persona que salta de pareja en pareja sin llegar a conocerlas a fondo, sin nunca llegar a comprometerse del todo. Pero en realidad no era algo que no tenía consecuencias, porque lo que terminaba sucediendo es que nunca me sentía llena del todo, llena profesionalmente, personalmente, siempre estaba a muchas ideas de distancia de transformarme en quien quería ser. En el libro, Shonda menciona que una de las cosas a las que dijo que sí fue una charla de fin de universidad, de estas que hacen los norteamericanos, así que obviamente me metí a YouTube y fui a escucharla. Y de esta charla sí empecé a sacar algunas ideas que me empezaron a desenojar un poco y la volví a querer a Shonda. Obviamente esta charla, como siempre, y todos los enlaces van a estar en las notas del programa, así que ya saben que los pueden ir a buscar ahí después. Pero les quiero contar 3 ideas en particular que saqué y las vinculé con lo que estaba sintiendo en ese momento de negociar esta cosa de o tengo muchas ideas o voy en profundidad con una, pero resigno mi libertad en algún punto. Una de las cosas que ella dice en esta charla es que decir los miedos en voz alta debilita a los miedos. De hecho, ella tenía mucho miedo, obviamente, de hacer esta charla en público y lo dice en voz alta y le pone nombre y apellido a ese miedo y eso hace que le ayude a calmarse un poco para poder hablar en público. Y ahí me di cuenta que tenía que decirme a mí misma cuál era este miedo que tenía. Tenía miedo de perder mi libertad de tener muchas ideas. Listo, lo dije, me relajé un poco. Después empezó a hablar de que hay una división en el mundo, hipotética de ella obviamente, entre las personas que sueñan y las personas que hacen. Y dice que las que sueñan viven en un mundo etéreo y los que hacen salen a la cancha a materializar justamente ideas. Y de hecho en un momento dice como que está sobrevalorado esto de las personas muy soñadoras, porque dice que los sueños están sobrevalorados, porque dice que muchas veces ni siquiera nos animamos a soñar lo que después podemos materializar. De hecho, tiene una frase que está muy interesante que dice, mis sueños no se hicieron realidad, porque el imperio que yo creé estaba mucho más allá de mi imaginación. Y me pareció como súper interesante eso de que a veces necesitamos materializar cosas para ver de qué somos capaces y correr mucho más allá ese límite que tiene nuestra imaginación que nos dice hasta acá podemos soñar. Y después la tercera idea que me pareció interesante es que demostró mucha vulnerabilidad diciendo que por más que la vean a ella como una mujer súper exitosa con un montón de shows con sus familias y qué sé yo, cuenta que, bueno, si está grabando un episodio de Grey's Anatomy, por ahí se está perdiendo el acto escolar de la hija. Y que cuando está jugando con la hija, por ahí se pierde el último episodio que grabó una actriz muy importante. Como que lo que dejó en claro es que si alguien te dice que hace todo y todo lo hace perfecto, es mentira. Y la verdad que esto me generó un alivio enorme, porque los multipotenciales también tendemos a ser muy autoexigentes. Empezó a revivir mi amor por Shonda, como les decía. Y de ese discurso del 2014 salté al futuro, gracias al algoritmo de YouTube, a una charla TED que dio después de haber publicado ese libro. Y empecé a hacer sentido a otra forma de decir que sí. Ya la palabra sí empezó a generarme un poco más de interés y no tanto rechazo como al principio. Ella cuenta que decir que sí le cambió la vida. Empezó a decir que sí a jugar con las hijas y dice que decir que sí a las hijas le salvó la carrera. Y les cuento un poco por qué. Ella tenía el trabajo de sus sueños, pero que era más trabajo que sueños. Y dice que tenía esto que ella llama the hum, o como un zumbido, una cierta inspiración
que era como la fuente de sus mejores ideas, un día ese zumbido, esa fuente de inspiración de sus mejores ideas, se apagó, se volvió silencio. Entonces empezó a preguntarse, ¿quién soy yo cuando ese zumbido se apaga? ¿Qué soy? Entonces se da vuelta, la hija le pide de jugar y ella dice, no soy buena jugando, no me gusta, no me interesa. Qué difícil es asumir que no me gusta jugar, que me gusta más trabajar. También se dio cuenta de que la hija le estaba pidiendo 15 minutos de juego. Incluso en los días más terribles podía permitirse 15 minutos. Decide decirle que sí a la hija a jugar. Pone el foco en eso. Empieza a sentir paz y simplicidad. Jugar es lo opuesto a trabajar. Le cuesta admitirlo, pero odia jugar, pero lo hace igual. 15 minutos ininterrumpidos. Se llena de una energía fresca y de repente vuelve a aparecer el zumbido. Pero no el zumbido, sino un zumbido. Se da cuenta de que ese zumbido no era relacionado solamente al trabajo, sino a la diversión, al amor, al encuentro con otros. Entonces empieza a descubrir que el zumbido no existía solamente cuando estaba trabajando, sino que era simplemente esa electricidad que se siente cuando estás entusiasmado con la vida en general. Dice que el zumbido del trabajo es una parte de ella, pero no es toda ella. Y empezó a decir que sí a trabajar menos y jugar más. Me pareció importante quedarme con eso. Darme 15 minutos de diversión es importante, porque el trabajo no funciona si no jugamos un poco. Los multipotenciales necesitamos recordar esto porque quizá nuestros 15 minutos de juego sea permitirnos tener muchas ideas que no vamos a concretar. Y está bien, porque nos divertimos también de esa manera. Pero también tenemos que saber que los multipotenciales necesitamos trabajar el foco más que nadie, para evitar lo que se conoce como parálisis por análisis. Esto de tengo tantas ideas y necesito analizar tantas cosas que me paralizo y no hago absolutamente nada. Entonces les quiero contar cosas que me sirven a mí para trabajar en este foco y evitar la parálisis por análisis. Por un lado, me sirve poner fechas concretas. Por ejemplo, desde el año pasado yo dije que en abril del 2022 iba a lanzar la segunda edición de mi programa, Tu Primer Curso Online. Eso lo voy a hacer porque ya tiene fecha y ya no lo puedo dudar. Otra cosa que me sirve mucho es cuando quiero materializar una idea y quiero sostenerla en el tiempo para verla llevar a cabo en profundidad, hago determinado tipo de cursos que me generen un compromiso. Por ejemplo, ese tipo de cursos en donde hay alguien que me da una tarea que me obliga a ocuparme en algún punto. Incluso muchas veces elijo los más caros, entre comillas, porque siento un compromiso aún mayor. Porque ya está, si puse la plata, yo me conozco. Si puse la plata voy a trabajar hasta el último minuto y le voy a sacar absolutamente todo el jugo posible a ese curso. Esto en inglés le llaman accountability y tiene que ver con esto de tener a alguien a quien rendirle cuentas. Puede ser un docente, puede ser un compañero del grupo, pero es como que sentimos esa presión, entre comillas, de tener que rendirle cuentas a alguien y eso nos hace sostener el foco de una manera mucho más comprometida. Después, en relación a esto que les acabo de decir, también es muy útil encontrar otras personas que estén en la misma. Por ejemplo, yo el año pasado estaba creando mi primer programa de mentoría y lo que hice fue hacer un programa que era justamente con otras personas que estaban en una situación muy parecida a la mía. Entonces lo que sucedió es que al margen de los contenidos del programa, generé relaciones y vínculos con personas que me entienden, que saben en qué estoy trabajando, que me preguntan, Angie, ¿cómo venís con esto? ¿Cómo venís con lo otro? Te ayudo con tal cosa y eso me sigue manteniendo en foco. Otra cosa que a mí me sirve muchísimo y aunque les parezca algo que es medio inútil, les juro que funciona y es comprometerme en público. Cuando yo subo una historia en Instagram o cuando le cuento a un colega o cuando le cuento a un cliente y digo, en abril lanzo mi programa, ya está, siento como un compromiso de ya se lo dije a alguien, ya está, lo tengo que hacer. Así que ese es otro dato. No hace falta tener una comunidad gigante de personas, porque la idea no es que te lo reclamen. Hay algo que se genera adentro nuestro cuando ya sacamos eso al mundo,
que nos hace sentir un compromiso mayor con llevarlo a cabo. Otra cosa que me sirve muchísimo y que lo descubrí hace poco y que me encanta es que yo identifico que una de las cosas que a mí más me divierte de tener nuevas ideas es que todo el tiempo estoy aprendiendo cosas distintas. Entonces, lo que estoy haciendo ahora es, por ejemplo, si yo ahora volvamos a este ejemplo de que voy a lanzar el programa de tu primer curso online. Pero ya es la segunda edición, con lo cual ya pasó ese enamoramiento del principio de a ver qué onda. Sin embargo, lo que estoy haciendo es aprender cosas nuevas que son de otras áreas, pero viendo cómo las puedo trasladar a este proyecto. Por ejemplo, yo hace un montón de tiempo que me resultaba muy interesante el tema de visual thinking. Si no saben lo que es, después les comparto en Instagram para que vean lo que es. Pero es algo que no necesariamente tiene que ver con mi curso. Sin embargo, yo estoy haciendo esta formación pensando todo el tiempo en cómo puedo aplicar esto para el lanzamiento que tengo en abril. Entonces, esa es una forma de mantenerme, por un lado, enfocada en lo que me propuse hacer, y por otro lado motivada porque sigo aprendiendo cosas nuevas. Y por último, esta recomendación se las doy siempre a mis alumnos de stand-up y a mis alumnos de redes sociales. Bueno, absolutamente a todas las personas que me crucen les voy a dar esta recomendación, que es sacarte la mayor cantidad de ideas de la cabeza, pero tratar de tener un sistema de captura de ideas. Es decir, siempre ir al mismo bloc de notas, siempre ir al mismo archivo en el celular. Trata de hacértela fácil porque las ideas surgen en cualquier momento. Entonces, trata de tener algún sistema en donde sepas que cuando se te ocurre una idea de negocio, va a tal lado. Cuando se te ocurre una idea para un reel de Instagram, va a tal lado. Créeme que al principio parece un poco tedioso, pero después te vas acostumbrando y no saben el placer que es sacarse todo ese espacio, liberar todo ese espacio en la cabeza. Entonces, como siempre, me gustaría terminar compartiéndoles un ejercicio, que es que se pregunten, ¿a qué le querés decir que sí este año? Pero ese sí fuerte, ese sí que es, esta idea sí la quiero ver materializada. Tal vez querés terminar la carrera, tal vez querés empezar un hobby nuevo, tal vez querés desarrollar seriamente tu emprendimiento o tal vez tu marca personal. Quizá querés crear ese curso que hace 1000 años tenés en mente para transmitir tus experiencias y conocimientos. Bueno, vos pensarás que es eso, pero ponelo en la lista del sí. Y acto seguido, la parte más difícil para las que somos multipotenciales. ¿A qué le vas a decir que no? Este año no quiere decir que es para siempre, pero ¿a qué le vas a decir que no este año para poder trabajar en eso a lo que le querés decir más fuerte que sí? Y les cuento que cuando leí el libro de Yonda, al principio me enojé, pero después lo seguí leyendo y la verdad que me pareció un libro muy lindo y me dejó un buen recuerdo de Nueva York, por suerte. Pero cuando lo terminé dije, ok, Yonda empezó su año del sí porque tenía que animarse a decirle que sí a cosas que le daban miedo. Yo voy a empezar mi año del no, porque tengo que empezar a decirle que no a algunas ideas que probablemente va a materializar otra persona para poder decirle que sí a esas que siento más profundamente que me corresponden a mí. De a poquito empecé a ejercitar un poco más el no y no les puedo explicar lo difícil que fue y me costó mucho, pero sabía en el fondo que era por este sí más grande, entonces cada vez me empezó a salir más fácil. Me di cuenta también que muchas veces decía que sí a cosas que ni siquiera me interesaban tanto, sino por compromiso, para quedar bien con otras personas o porque, bueno, no me costaba nada. Pero la realidad es que sí me terminaban costando porque quizá me llevaban tiempo o me sacaban energía que después no tenía para dedicar a esas otras cosas que sí quería ver materializadas. Repito la pregunta. ¿A qué ideas les vas a decir que no este año para poder decirle que sí a otras? Si querés, podés usarme a mí de accountability partner, como le dicen los yankees, o de esto, de alguien a quien rendirle cuentas, y me podés escribir por mail cuando te mando este episodio y me decís, este año me voy a comprometer en decirle que sí a esta idea. Y vas a ver que se te genera algo adentro que se llama compromiso, porque ya estás comprometida conmigo y después a fin de año, si querés me podés volver a escribir y charlamos un poco de si lograste este foco gracias a decir que no a otras cosas que estaban en el medio.
Y ya para cerrar, si estás escuchando esto y sos de esas, que sé que son muchas, que me escuchan, que uno de esos sí grandes que tienen ganas de decir y de comprometerse tiene que ver con la creación de tu propio curso online para poder materializar justamente todo el conocimiento, los saberes y la experiencia que tenés, te digo que estés atenta a mis mails, porque dentro de muy poquito se va a venir un entrenamiento gratuito que quizá te sirve para reforzar este foco en este tema y comprometerte finalmente a sacar ese curso este año. Bueno, y hasta acá el episodio de hoy. Espero que les haya resultado útil. Si conocen a alguien que le puede llegar a servir, por favor, compártanselo. El otro día una chica lo compartió en Twitter el episodio, otra chica lo compartió en LinkedIn y me pareció espectacular porque son redes en las que por ahí yo no estoy tanto, así que me ayudan un montón difundiendo este contenido, obviamente con gente que le pueda parecer relevante, interesante. Así que les mando un beso enorme y nos vemos la semana que viene en el siguiente episodio de Emprendedoras Multipotenciales.